Capítulo 4. La llave del mundo. Parte 4. 2 horas después, me preguntó. La voz de preocupación de Susu resonó por la sala de estar. Se calló, sus vagas preocupaciones tan borrosas como su declaración. Kouri, que estaba sentada a su lado, preguntó, ¿qué te preguntas exactamente, Susu-chan? Todo, supongo. Me pregunto si Nagumo-kun está bien. Me pregunto si realmente podemos regresar a Japón. Me pregunto si Koki-kun está bien. Ya sabes. Me pregunto si podremos salir vivos de la capital de los demonios. A pesar de que parecía que estaba recostada y descansando, parecía que Susu tenía muchas cosas en la cabeza. Todo estará bien, Susu-chan. No importa lo duro que se pongan las cosas, Hajime-kun siempre se recupera. Y también tiene a Yu con él, así que no hay nada que no pueda hacer. Kaorin, en cuanto a Koki-kun, es el único que puede hacer algo para mejorar su situación. Por supuesto, ayudaré todo lo que pueda, pero al final depende de él. ¿Y Eri-chan? Bueno, actúa primero, piensa después. No importa cuánto lo pienses, no sabrás cómo será tu reunión hasta que suceda. Los intentos de Kouri de tranquilizar a Susu fueron tan desordenados que Susu no pudo evitar reírse. Kaorin. Ja 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 ja. Eres demasiado genial. Supongo que Nagumo-kun se te ha pegado. ¿Te equivocas, Susu? Kouri siempre ha sido así. Una vez que se decida hacer algo, seguirá avanzando hasta que esté hecho. Hey, eso es grosero, Shizuku-chan, Susu-chan. Haces que suene como si yo fuera como Ryutaro. Hey, Kouri. ¿Qué tiene de malo ser como yo? ¿Estás buscando pelea? Ignorando las protestas de Ryutaro, Kouri frunció los labios y hizo pucheros. Pero un segundo después, lo superó y se giró hacia Susu mientras apretaba el puño. De todos modos, aunque no sepa cómo van a ir las cosas con Eri-chan, al menos me aseguraré de que no te haga daño. Estaré contigo todo el tiempo, y si ella trata de matarte, lo desintegraré todo y nos dará tiempo para correr. Susu y Ryutaro levantaron las cejas ante la declaración de Kouri de desintegraré todo. Parpadeando de sorpresa, Susu preguntó, ¿vienes con nosotras, Kaori? Por supuesto que sí. No voy a dejarte sola, Susu-chan. Pero Nagumo-kun, como dijo Shizuku-chan, no es como si fuéramos a estar separados por mucho tiempo. Además, no es que yo pueda ayudarlo a añadir encantos que hagan imposible que nos llamen de nuevo, o que consiga a Miu-chan y Remiya-san para él, así que mejor te protejo a ti, Susu-chan. Oh, Kaorin. Eres una niña tan buena. Te quiero. Susu, ¿por qué hablas así? Susu había estado tan abrumada por la amabilidad de Kouri que empezó a actuar como una tonta para ocultar su vergüenza. Sonriendo mientras veía jugar al grupo de amigos, Tío dijo, si Kouri está contigo, no tengo por qué preocuparme. Supongo que debería regresar a mi propia aldea al menos una vez antes de seguir al maestro a su mundo. Debo completar mi misión, después de todo. Oh, sí, estabas investigando a Tortus en nombre de tu clan, ¿verdad, tío-san? Me olvidé por completo de eso hasta que Hajime-san lo mencionó hace un tiempo. La cara de tío se desilusionó. No podía creer que se había olvidado un hecho tan importante. Deseas reunirte con Kandono antes de irte también, ¿correcto? Sí. Pero ahora hay un artefacto de teletransportación conectando con el pueblo Aulia. Oh sí, tu pueblo está en una isla más allá de las montañas del norte, ¿verdad, tío-san? Se rebuscó entre sus recuerdos. Aunque Hajime comprendió que todas las niñas querían hablar con sus familias antes de irse, si sus viajes eran demasiado largos, probablemente se cansaría de esperar. Ciertamente. Es una distancia bastante larga, sin embargo. Estoy segura de que el maestro me permitirá ir después de que me castigue por hacerle esperar. Sobre todo porque podré volver a casa a través de un portal. Tu familia probablemente se preguntará por qué pareces tan feliz a pesar de estar totalmente herida. Espero que no entren en pánico. Tío empezó a babear mientras pensaba en cómo iba a ser castigada por Hajime, y Sea y los demás se retiraron. Estaban acostumbrados a sus delirios masoquistas, pero eso no significaba que quisieran verlos. Sea no quería imaginar lo que pensarían los otros dragones cuando vieran en lo que se había convertido tío. La princesa a la que todos habían reverenciado era ahora solo una pervertida. Va a ser una tragedia. Algunas personas pueden incluso morir por el shock. Hey, Kaorin. Estaré bien, así que, podrías ir con tío San en su lugar. Puede que necesites devolverle la vida a los otros dragones. Más vale que Nagumo asuma la responsabilidad de lo que hizo. Demonios, debería ir a disculparse personalmente. ¿No están siendo un poco crueles? Mientras todos bromeaban, la puerta se abrió de repente y Koki entró. Así que aquí es donde estaban todos. Oh, finalmente estás despierto. ¿Cómo te sientes?
Shizuku había dudado un momento, sin saber qué decir, pero luego sonrió a Koki y preguntó por su salud. Pero se mantuvo cautelosa, por si acaso. Koki le devolvió la sonrisa, pero era obvio que había una sombra tras su sonrisa. Estoy bien. Lamento haberlos preocupado. Está bien. Siempre y cuando no estés herido. Sí, nos alegramos de verte a salvo. Gracias a Dios. Shizuku, Ryutaro y Suzu sonrieron a Koki. Le devolvió brevemente la sonrisa, pero luego empezó a explorar la habitación. Su expresión era inusualmente rígida. Kouri adivinó fácilmente a quién buscaba y dijo, si buscas a Hime-kun, está escondido en otra habitación, ya veo. Pensé que debería disculparme por atacarlo, pero, por lo menos, parecía que Koki no atacaría a Hajime como la última vez. Su estado mental era más estable de lo esperado. Sin embargo, estaba bastante deprimido. No tienes que preocuparte por disculparte con Hajime-san. Mientras no empieces a atacarlo de nuevo, probablemente no le importe. ¿Sea-san? Supongo que tienes razón. Koki habló con vacilación, como si se estuviera tragando un trago amargo al decir eso. En verdad, aunque Hajime había encontrado que el alboroto de Koki era una molestia, no odiaba a Koki ni le importaba lo suficiente como para querer una disculpa. Por él, había hecho lo que había hecho para proteger los corazones de Kouri y Shizuku del trauma. Etiquetar a Koki como enemigo significaría destruir lo que ya había trabajado tan duro para proteger, así que decidió no preocuparse por él. Pero el hecho de que ni siquiera quisiera disculparse demostró una vez más que Hajime ni siquiera lo consideraba un rival. Parece que has recuperado el sentido común. ¿O todavía crees que Nagumo-kan nos lavó el cerebro a todos? La mirada de Shizuku era severa. Aunque estaba contenta de que Koki estuviese despierta y no en una furia asesina, también sabía que la única razón por la que Hajime no le había matado era por ella. Lo que significa que era su responsabilidad asegurarse de que Koki no reincidiera en otro alboroto. Koki desvió torpemente su mirada, incapaz de mirar a los fríos ojos de Shizuku. Sin embargo, Shizuku ya no lo mimaría más. Mírame, Koki. NGH sí, ya no lo creo. No estaba pensando directamente en eso, aunque la expresión de Koki aún estaba anulada, se encontró con la mirada de Shizuku y habló con firmeza. Shizuku le miró, intentando determinar si lo decía en serio o no. Sea y los otros hicieron lo mismo. Aunque era difícil saber si Koki realmente creía en lo más profundo de su corazón, parecía que al menos creía eso, pero eso fue suficiente para Shizuku, y asintió. Ya veo. Bien. Koki. ¿Hay algo que quieras preguntarnos? Intentando disipar la atmósfera sombría, Shizuku sonrió y habló alegremente. Sintiendo sus intenciones, Koki le sonrió con pesar. Le preguntó qué había pasado después de perder el conocimiento. Shizuku explicó que todos menos él habían despejado el juicio y que Hajime y Yu estaban trabajando actualmente para dominar la magia conceptual lo suficiente como para crear un camino a casa en la otra habitación. Koki se sentó en un sofá cercano y escuchó todo en silencio. Su expresión no cambió en absoluto a lo largo de la explicación de Shizuku. Sin embargo, fue el único que no logró despejar el laberinto. No había duda de que encontró en ello una dura verdad que aceptar. Shizuku también podía fácilmente decir que dudaba sobre si preguntar o no la única cosa que en realidad se moría por saber. Era la razón por la que se había vuelto loco en primer lugar, y por la que se había convencido a sí mismo de que Shizuku había sido lavada del cerebro. Shizuku esperó a que él se lo pidiera, pero al sentir que probablemente no sería capaz de hacerlo, decidió ofrecer la información ella misma. Koki. Estoy enamorado de Nagumo-kun. Y quiero estar con él. Ante eso, la expresión de Koki se torció. El hecho de que su amiga de la infancia le dijera eso le hizo difícil intentar interpretar la verdad de una manera más conveniente, pero también era una verdad difícil de aceptar. Koki pensó en lo tranquilo que había estado durmiendo Shizuku sobre la espalda de Hajime, y de repente sintió un deseo abrumador de arrancarle el corazón. Manteniendo sus emociones bajo control, Koki preguntó tan calmadamente como pudo, ¿significa eso que tú también vas a viajar con Nagumo? A pesar de que ya tiene una favorita, y Kouri. ¿No crees que deberías reconsiderarlo? Lo digo por tu bien, Shizuku, tú. Shizuku agitó la cabeza y le cortó el paso. Koki, no te estoy pidiendo consejo. Simplemente te lo hago saber porque eres mi amigo de la infancia. Koki parecía como si se hubiera tragado 1000 chinches. Miró a Ryutaro y Suzu para salvarse, así como a Kouri. Seguramente no quieres que tu mejor amiga pelee contigo por el chico que te gusta, ¿verdad? Su mirada parecía indicar. Pero ninguno de ellos lo respaldó. Ya habían aceptado la decisión de Shizuku. Nadie simpatizaría con Koki en este momento. El color desapareció de la cara de Koki. Al darse cuenta de que ya no podía huir de la realidad, la impaciencia, los celos,
el odio y la ira se apoderaron de él. Pero no tenía un objetivo válido para su rabia, y sabía que no podía simplemente empezar a hacer una rabieta. Después de todo, la última vez que lo hizo, terminó inconsciente. El amargo conocimiento de que había sido derrotado con facilidad fue una de las principales razones por las que no estaba a punto de volverse loco. Sin embargo, todo el mundo podía darse cuenta de que Koki se estaba deslizando una vez más por un camino oscuro. Aunque Ryutaro sabía que esta era una prueba que Koki necesitaba superar, no pudo evitar querer ayudar a su mejor amigo. Miró a Koki con simpatía, pero Koki lo interpretó como una lástima, haciéndole sentir aún más enfadado. Sabiendo que no podía blandir salvajemente su espada contra la gente, Koki dijo sarcásticamente, ja ja ja, así que ahora todos son sus amigos, ¿eh? Aunque sea un asesino que abandonará a cualquiera que no le guste, Koki, gritó Shizuku. Sea y Tio entrecerraron los ojos peligrosamente. Mientras tanto, Kouri miraba toda la escena con una mirada de preocupación. Pero Koki no notó ninguna de sus reacciones. Aunque lo hubiera hecho, era como un niño mimado que no sabía cuándo era suficiente. Tal vez debería haber sido yo quien se cayera de ese puente. Koki había ido demasiado lejos. Kouri, la chica más herida por la presunta muerte de Hajime, abofeteó a Koki para que se callara. Acercando una mano a su mejilla, Koki miró inexpresivamente a Kouri. Su mano aún levantada, dijo con voz sollozante, Koki-kun, eres uno de mis preciosos amigos. Así que por favor, no hagas que te odie. Koki se quedó sin palabras. Esa bofetada los había derribado a todos. La expresión de Kouri se quemó en su retina. Pero, decidido a decir algo, Koki abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, una ráfaga de viento atravesó la habitación. Le siguió una ola de maná tan densa y gruesa que parecía una pared. Aunque nadie había disparado una onda de choque de maná, todos lo sentían así. Esto se siente como, Hajime-san. Yue-san, de hecho, la pared de maná era una mezcla de carmesí y oro. Sea salió corriendo de la habitación. Nunca antes había pasado algo así cuando Hajime había hecho un artefacto. Más pulsos de maná emanaban intermitentemente de la habitación en la que estaban Hajime y Yu. Lo que sea que estuviera pasando ahí dentro, no era normal. Kouri y los demás entraron en razón una fracción de segundo después y corrieron tras Sea. Cuanto más se acercaba el grupo a la habitación con el círculo mágico, más poderosas se volvían las olas de maná. Era como si estuvieran tratando de luchar para llegar al centro de un tifón. Si no tuvieran cuidado, el torrente de maná los dejaría inconscientes. Sin embargo, el grupo finalmente logró llegar a la sala. La puerta estaba abierta, y Sea entró primero. Cubriéndoles la cara, Kouri y los demás hicieron lo mismo. Dentro, encontraron una espiral de maná dorado y carmesí que se elevaba hasta el techo. Hajime y Yu se arrodillaron en el centro de la espiral, uno frente al otro. Sus ojos estaban cerrados y sus manos juntas. Ninguno de ellos se movió ni un centímetro. Una luz blanca azulada emanaba de sus palmas. Y había un cristal resplandeciente en sus manos. Estaba hecho de piedra de la divinidad combinada con varios otros minerales. SHCA. ¿Qué demonios es? No lo sé. Pero parece que los dos están bien, al menos. Las orejas de conejo de Sea se movieron. Sonrió aliviada mientras recogía el sonido regular de los latidos de sus corazones. A pesar de la tormenta de maná que se arremolinaba a su alrededor, los dos estaban perfectamente tranquilos. Kouri y los demás también miraron a Hajime y a Yu. Los dos estaban callados, sin hacer ruido. Estaban completamente concentrados en la tarea que tenían por delante. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que Sea y los otros habían entrado, y tenían gotas de sudor en la frente. Claramente estaban vertiendo todo lo que tenían en el lanzamiento de la magia conceptual. Si están bien, deberíamos irnos, dijo Shizuku en voz baja. Tio asintió en acuerdo. Ciertamente. Sería una lástima que fracasaran debido a nuestra interrupción el maestro. Probablemente nos castigaría a todos. Por favor, no te pongas tan contenta con eso, tío-san. En silencio, el grupo se retiró de la sala. Cuando se fueron, Koki miró intensamente a Hajime. No había emoción en sus ojos. Pero eso fue porque estaba haciendo todo lo posible para no dejar que su rabia y frustración se manifestaran. Koki, Shizuku le llamó. Pero Koki no dijo nada. De hecho, él hizo un paso adelante. Koki, Shizuku le agarró del brazo y le miró con ira. Su agarre era como el hierro. Aterrorizado por la mirada en sus ojos, retraía su pie extendido y lentamente daba unos pasos hacia atrás. Pero un segundo después, ¿qué está pasando? Es una película. Está mostrando una caverna oscura. Una proyección de un lugar desconocido apareció frente a Sea y los demás.
La proyección se reflejaba en una fina película de niebla densa, y la proyección misma estaba hecha de maná. Sea y los demás miraron la extraña escena, olvidándose de que se suponía que se iban. Susu murmuró, se parece al laberinto de Orcas. Ciertamente, las únicas cavernas que conozco que están iluminadas por una piedra incandescente verde son las del gran laberinto de Orcas. Tío asintió de acuerdo. Es cierto que solo el gran laberinto de Orcas tenía ese brillo verde. Sin embargo, la razón por la que Susu parecía incierta era que la caverna parecía mucho más natural que los túneles artificiales que formaban los pisos superiores del gran laberinto de Orcas. Parecía como si no hubieran sido moldeados por manos humanas. Además, la caverna era mucho más amplia y espaciosa que cualquiera de los pisos que Susu y los demás conocían. Pero a medida que el video se desarrollaba, todos se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. En lo profundo de la oscura caverna había una intersección de 4 direcciones. Dentro de esa intersección había un conejo de pelo blanco. Sus patas eran extrañamente agrandadas, venas oscuras y abultadas corriendo a lo largo de su cuerpo. Otro pulso de maná sopló a través del grupo, llevaba emociones con él. ¿Esto es incomodidad? ¿O impaciencia? Yo también siento miedo, creo que este video es un recuerdo. Sospecho que es la memoria del maestro. Un recuerdo de su tiempo en el lugar que describe como el abismo. Las deducciones de las chicas resultaron ser correctas. A medida que el video seguía sonando, más emociones se derramaban en el maná que salía de Hajime. Miró al monstruo desconocido con miedo e inquietud. Nadie tenía idea de cómo o por qué se reproducían los videos del pasado de Hajime, pero todo el mundo estaba seguro de que este era el pasado de Hajime, y los sentimientos que se transmitían a través de su maná eran sus sentimientos. No había dicho casi nada sobre el tiempo que había pasado en el abismo antes de conocer a Yu. Esos acontecimientos ya habían quedado atrás, y Hajime no era el tipo de persona que se jactaba de todo el sufrimiento por el que había pasado, ni de lo dura que era su vida, ni de nada. Sea y las otras chicas se miraron entre sí. Esta era una oportunidad para aprender más sobre el pasado de Hajime, y no querían perdérselo. Sus sentimientos se unieron, asintieron una a la otra y decidieron quedarse. Se giraron hacia la proyección, mirando con la atención absorta. Ninguna de ellas estaba a punto de perder lo que podría ser su única oportunidad de saber lo que había convertido a Hajime en la persona que era ahora. Ryutaro, Suzu y Koki también observaron. Ellos también tenían curiosidad sobre la transformación de Hajime. Mientras el extraño conejo saltaba hacia Hajime, alguien dio un grito ahogado. Hajime-san, Hajime-kun. Sea y Kori gritaron reflexivamente advertencias. La proyección se difuminó un poco, y el miedo en el maná de Hajime creció tremendamente. Todos vieron cómo el conejo jugaba con él. Le aplastó el brazo izquierdo, y la angustia comenzó a mezclarse con el miedo en sus emociones. Sea y Tio apretan sus dientes en simpatía, y la cara de Kori se retorció de dolor. ¿O no? Hajime-san, ¿cómo puede ser derrotado tan fácilmente por este es el Nagumo-kun que conocíamos? Estaba tan débil que apenas podía luchar. Por un momento, el video se cortó. Hajime tenía tanto miedo del conejo que cerró los ojos. Cuando todo el mundo se ahogó en su miedo, volvió a abrir los ojos. Delante de él, el conejo que lo había estado torturando antes se encogía de miedo. Siguiendo la mirada del conejo, Hajime encontró a un oso de pelo blanco mirándole fijamente. Incluso a primera vista, sabía que estaba en un nivel completamente diferente al del conejo. El oso cortó el conejo por la mitad con un solo golpe y se lo comió. A través del video, Sea y los demás vieron sus ojos. Con su nivel de destreza actual, un simple oso de garras no era una amenaza. Pero la forma en que miraba a Hajime, como si solo fuera comida, le explicaba en gran medida por qué estaba tan aterrorizado por la criatura. Las niñas vieron con horror cómo el oso acorralaba a Hajime, le cortaba el brazo izquierdo y se lo comía justo delante de él. Su amor por él hizo la escena mucho más dolorosa. Por las emociones que salían del maná de Hajime, se notaba que quería escapar de la realidad, pero el dolor de perder el brazo y la sangre que brotaba del muñón le obligó a aceptar lo que estaba sucediendo. Aunque no podían oír los gritos de Hajime, ya que la proyección era solo visual, las ricas emociones que venían de su maná ayudaban a los que lo veían a recrearlas en su mente. Siendo tratado como nada más que comida, el miedo de Hajime llegó a un punto de inflexión. Ya no le importaba lo patético que parecía, huyó tan rápido como pudo, temiendo empujarlo hacia adelante. Incapaz de correr, transmutó un pasaje en la pared y se adentró cada vez más en la oscuridad. Había tantas emociones corriendo por su mente que eran difíciles de identificar. El video continuó, mostrando a Hajime sollozando mientras seguía gateando. Al poco tiempo, esos sollozos desaparecieron, las brasas de su vida se desvanecían lentamente. Hajime-san, lágrimas salieron de los ojos de Sea y se mordió el labio. Kori, Shizuku y Suzu se taparon la boca con las manos,
temblando. Parecía que podían sentir el dolor de Hajime. Por otro lado, Tio había cerrado los ojos y estaba haciendo todo lo posible para mantener sus emociones bajo control. El video se oscureció cuando Hajime se desmayó, y luego regresó unos segundos después. Confundido de que aún estaba vivo, Hajime empezó a transmutar más allá del camino que estaba creando. Finalmente, se encontró cara a cara con el maravilloso cristal cuyo líquido le había salvado la vida. La piedra de la divinidad, que en aquel entonces había estado tan llena de maná que estaba goteando ambrosía. Hajime lamió el líquido curativo y se acuclilló en un rincón, con el corazón destrozado. Durante días esperó la salvación que nunca llegó. Sus recuerdos de esa época eran claramente confusos, ya que el video se cortaba con relativa frecuencia. Sin embargo, las emociones que sentía todavía se transmitían claramente a través de su maná. Sea y los demás sintieron de primera mano lo solo que se había sentido, esperando inútilmente ayuda. La oscuridad en la que vivía era tan absoluta que a veces casi se olvidaba de quién y qué era. El hambre lo había roído en cada momento de su vida. Y para colmo, el dolor fantasma de su brazo perdido lo dejó en agonía. Día tras día, Hajime vivió una tortura agonizante. Eventualmente, se acostó y deseó la muerte, pero el líquido milagroso que lo mantenía con vida evitó incluso eso. A partir de ahí, pasó de desear intermitentemente la muerte, y deseando desesperadamente vivir. Como si fuera una radio rota, seguía intercambiando entre esos dos modos. Una y otra vez, se preguntaba a sí mismo cómo habían llegado las cosas a esto. Sin una salida para sus emociones, eventualmente se dedicó a odiar a sus compañeros de clase y a maldecir la injusticia del mundo. Finalmente, se le rompió el corazón. Pero no terminó ahí. Al descartar emociones innecesarias y retener solo el deseo de sobrevivir, Hajime se recreó en el tipo de persona que podía matar a cualquiera que se interpusiera en su camino sin dudarlo. La extrema presión a la que había sido sometido reforzó su voluntad en una hoja irrompible. Una vez que decidió que saldría vivo de aquí, Hajime empezó a actuar. Miró hacia la pequeña depresión llena de ambrosía. Se arrastró hacia ella y la abrazó como un perro. Como siempre, solo curó sus heridas físicas, sin hacer nada por su hambre o dolor. El rostro reflejado en ese pequeño charco resplandeciente era el rostro de una persona diferente. No era él mismo Hajime que había sido antes de caer aquí. Con los ojos brillantes de odio, Hajime dejó el pequeño refugio que había construido para sí mismo. La única arma a su disposición era su capacidad de transmutación, una capacidad tan débil que difícilmente podría llamarse un arma. Aún así, se armó con ella y se dispuso a cazar monstruos. Desde allí, mató a su primer monstruo, y, eso parece tan. Mencionó que había tenido que comer monstruos, pero, esto es horrible. Kouki y Ryutaro vieron, horrorizados, como Hajime comía carne de monstruo por primera vez. Sus manos, ropa y rostro estaban manchados de sangre. Realmente parecía nada más que un monstruo salvaje. Sin embargo, después de unos segundos, dejó caer la comida y gritó, el dolor que sentía por su creencia confusa. Hajime se golpeó la cabeza contra el suelo una y otra vez, y el video se cortó varias veces mientras la carne destruía su cuerpo mientras la ambrosia lo unía de nuevo. Fue un espectáculo horrible. A medida que se desarrollaba la escena, el maná de Hajime transmitía lo dolorosa que había sido esa primera transformación. Si el infierno existiera, ese era el tipo de sufrimiento que esperaba la gente en él. Si Tio no hubiese usado magia espiritual para estabilizar los estados mentales de Ryutaro, Suzu, Shizuku y Kouki, se habrían desmayado solo por los sentimientos transmitidos a través del maná de Hajime. Tal como estaba, todo el mundo tenía la cara pálida. Incapaz de soportar más miradas, Ryutaro apartó la mirada, mientras Suzu hacía todo lo posible para no vomitar. Finalmente, la transformación terminó, y la figura de Hajime se reflejó en los charcos de sangre y derramó ambrosía a su alrededor. Se veía igual que ahora. Su obsesión por la supervivencia y su odio por el mundo se habían fortalecido junto con su cuerpo. Fue en ese momento cuando realmente se convirtió en el monstruo del abismo. Usando las habilidades otorgadas a su común trabajo de sinergista, que era quizás el trabajo más genérico en Tortus, creó armas que había aprendido en un mundo diferente. Le tomó semanas de práctica constante y miles de intentos, pero finalmente, logró crear un arma. Luego desafió al oso de garras, que era el mismo monstruo que una vez había aplastado su espíritu, para que se demostrara a sí mismo que podía abrirse paso a través de cualquier cosa que se le pusiera en su contra. Después de una feroz batalla, conquistó al oso de garras. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuál era su verdadero deseo. Es decir, volver a casa. Como si respondiera a ese deseo, el maná de la habitación latía. Luego se contrajo, rodeando solo a Hajime y Yu. ¿Quiero volver a casa?
Era un deseo puro y simple. Sea y los demás estaban tan conmovidos por la profundidad de ese deseo que podían sentir que sus pechos se estrechaban. El maná carmesí de Hajime brillaba con una luz deslumbrante, mientras que el maná dorado de Yu lo sostenía desde un costado. La deslumbrante columna de maná se oscureció lentamente, y luego empezó a girar alrededor de Hajime y Yu. Miró hacia ahí a los otros como si una galaxia girara alrededor de ellos dos. Quiero regresar a casa a Japón. El deseo de Hajime era un deseo tranquilo y subyugado, pero al mismo tiempo, era un deseo que nunca vacilaría, y la profundidad de su apego a él era aplastante. El Hajime del video miró al oscuro techo y cerró silenciosamente los ojos, reafirmando su determinación. Cuando los abrió de nuevo, se reflejó en ellos una voluntad increíblemente poderosa. Hajime se adelantó, dirigiéndose hacia el fondo del abismo. Ya no se contentó con la idea de avanzar hacia la oscuridad sin fin. Desde allí, el video se desvaneció y el maná que lo creaba fue absorbido por el remolino que se arremolinaba alrededor de Hajime y Yu. Kaori, Tio y Shizuko estaban sollozando. No tenían palabras para describir las emociones que estaban sintiendo en ese momento. Pero todos estaban sonriendo mientras lloraban. Estaban orgullosos del hombre que había logrado superar la desesperación y salir arrastrándose del infierno con pura fuerza de voluntad. Incluso Ryutaro y Suzu se sintieron abrumados. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que esa era la razón por la que siempre habían sentido que no podían competir con él, mientras que estar en el grupo de Koki significaba que habían tenido su parte justa de batallas duras, siempre habían tenido a Meld y a sus experimentados caballeros apoyándolos. Además, siempre habían tenido camaradas tranquilizantes a su lado, cada uno de ellos dominado por su propio poder. Si le hubieras preguntado a Suzu o a Ryutaro si serían capaces o no de superar ese duro abismo, ambos habrían dicho que no. Sobre todo porque sabían que lo poco que habían visto era solo el principio. No había forma de que pudieran haber resistido lo que les esperaba. Koki, por otro lado, miró débilmente a su alrededor, con los ojos vacíos. Pensó en cómo había dicho que habría sido mejor si hubiera sido él quien hubiera caído en el abismo en su lugar. Hasta hace unos momentos, realmente creía que era injusto que Hajime fuera tan fuerte a pesar de que aparentemente no lo intentaba en absoluto. Aunque Shizuku le había dicho a Koki cuando Hajime había regresado que probablemente Hajime había pasado por una buena parte de sus dificultades, Koki no se lo había creído. Había pensado que Hajime había ganado fuerza solo por ser arrojado al abismo, y ahora estaba haciendo lo que quería. Pero ahora que Kobuki lo había visto todo a través de los ojos de Hajime, se dio cuenta de que se había equivocado. ¿Quieres irte a casa, Koki pensó para sí mismo. Se preguntó a sí mismo si alguna vez había tenido tantas ganas de regresar. Y al mismo tiempo, se dio cuenta de lo débil que había sido su propia convicción. Había dicho que sería un verdadero héroe y que salvaría a todos los que necesitaban ser salvados, pero nunca se había decidido a hacerlo. No, eso no está bien. Yo no soy el que se equivoca. Claro, ahora entiendo de dónde viene Nagumo, pero aún así, ¿me quitó todo? Koki intentó desesperadamente convencerse de que no estaba equivocado. Pero a medida que pasaba por su dilema mental, el hechizo de Hajime y Yu progresó. Sus manos se abrieron como una flor en ciernes y el maná carmesí comenzó a verterse en la piedra de la divinidad y en otros minerales que sostenían. Los metales comenzaron a fusionarse y a moldearse en algo nuevo. Todo el maná circundante comenzó a ser absorbido por esos minúsculos minerales. Estaban siendo transmutados. Limpiándose las lágrimas con el dobladillo de su manga, Kaori miró con curiosidad. Esa es una llave, como ella dijo, los minerales estaban formando la forma de una llave. Un cristal carmesí translúcido, en forma de dodecaedro, formado en la base de la llave, desde donde se sostenía. Motas de maná dorado brillaban dentro del cristal como pequeñas estrellas. La llave en sí misma parecía una especie de vieja llave antigua con todo tipo de detalles artísticos añadidos. Hajime y Yu, que habían tenido los ojos cerrados todo este tiempo, finalmente los abrieron. Parecía como si no estuvieran mirando nada, pero al mismo tiempo también se miraban el uno al otro. A medida que se desarrollaba la escena mística, alguien tragó saliva. Los dos abrieron la boca simultáneamente y dijeron, abran la puerta a nuestra tierra deseada. Sus voces resonaban por la habitación como el tañido de una campana. Los dos se iluminaron, brillando más que el sol. La galaxia remolinada de maná a su alrededor estalló como una supernova y la habitación se inundó de luz roja y dorada, borrando todo. El maná llevaba consigo una voluntad inquebrantable e indestructible. La fuerza del maná noqueó a Sea y a los demás por un segundo, pero recobraron el conocimiento antes de caer al suelo. Cuando volvieron a estar lúcidos, la luz había desaparecido. Trastabillándose, Sea y los demás recuperaron el equilibrio y observaron cómo esa tremenda cantidad de maná se vertía en el cristal de la llave. Por fin, Hajime había creado lo que quería.
Una clave que nos llevará a casa, más específicamente, un artefacto de teletransporte mágico conocido como la llave de cristal. Hajime-san. Yue-san. ¿Estás bien? Se apresuró a acercarse a sus dos compañeros. Hajime y Yu se sentaron junto a la llave de cristal, cayendo uno contra el otro. Todavía estaban tomados de la mano. Kouri y los demás también corrieron hacia Hajime, un segundo después de Sea. Kaori-san, ¿cómo están? Sea se giró hacia Kouri, con una mirada de preocupación en su cara. Después de una breve pausa, Kouri se relajó y dijo, ¿están bien? Usaron tanto maná que perdieron el conocimiento. Todos respiraron aliviados al escuchar el diagnóstico de Kouri. Kouri rápidamente lanzó un hechizo para transferir parte de su maná a Hajime y Yu. Después de unos segundos, los dos gimieron y abrieron los ojos. ¿Cómo te fue? ¿Dónde está el artefacto? Kouri les dio un rápido resumen de la situación y les entregó la llave de cristal. Ustedes dos se desmayaron después de usar todo su maná. Te he dado un poco del mío, así que ya deberías estar bien. No estoy segura si tuviste éxito o no, pero este es el artefacto, ya veo. Gracias, Kouri. Ha pasado mucho tiempo desde que me desmayé por el uso excesivo de maná. No estaba seguro de cuánto necesitábamos, así que usé todo lo que tenía, pero... Tú podrás ajustar cuánto usaremos la próxima vez, ¿verdad? Sí. Creo que ya le he cogido el truco. La pregunta es si seremos capaces de mostrar un deseo lo suficientemente fuerte como para convertirlo en un concepto la próxima vez. Hajime se giró hacia la llave que tenía en sus manos y la examinó con su ojo de demonio. Estaba saturado de más maná que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes, y a través de su ojo de demonio parecía un pequeño haz de luz. Hicimos un buen trabajo. Puedo sentir la energía dentro de ella. Se siente como la brújula de los caminos eternos. Hajime sonrió satisfecho. Incluso Yu no podía leer las emociones en sus ojos mientras miraba la llave de cristal. Hajime estaba tan conmovido que le temblaban las manos. Todo su viaje hasta ahora había sido para obtener esta llave. La llave de cristal tenía el nombre que tenía porque era una cristalización de los sentimientos más fuertes de Hajime. Yu sonrió suavemente y puso su mano sobre la de Hajime. Gracias, Yu. Hajime no solo le estaba agradeciendo por ayudarlo a hacer esta llave. Él le estaba agradeciendo por mantenerle humano cuando la encontró por primera vez en el abismo, por estar siempre a su lado, por amarle y, por supuesto, por crear la encarnación de su voluntad con él. Le estaba agradeciendo por todo. Mirando hacia arriba, vio que Sea y los otros también le miraban suavemente. Sintiéndose un poco avergonzado, Hajime aclaró su garganta en voz alta y dijo, vamos a probarlo. Sacó de su bolsillo la brújula de los caminos eternos. A diferencia de sus llaves de puerta, que podían utilizarse para abrir portales a las respectivas cerraduras a las que se conectaban, la llave de cristal hacía exactamente lo que su concepto mágico había diseñado para él. Abrió una puerta que conducía al destino deseado por el usuario, pero para ello, el usuario necesitaba tener una imagen mental precisa de su destino, así como una buena comprensión de la distancia física o metafísica a él. Pero eso significaba que si Hajime también tenía la brújula, podía hacer que la llave le llevase a cualquier parte. Hajime estableció un destino en mente y llenó la llave de cristal con maná. La llave brillaba de color carmesí profundo, mientras que las partículas doradas dentro del cristal fijadas en su base comenzaron a bailar. Una espiral de maná surgió de Hajime. Nerviosamente, empujó la llave en el aire frente a él. Se derritió en el aire como si hubiera una puerta invisible. Su brillo carmesí y dorado se hizo más brillante. Como se esperaba de un objeto encantado con la magia conceptual, consumía una enorme cantidad de maná para activarse. Hajime podía sentir cómo su maná le abandonaba a un ritmo alarmante. Con las cejas fruncidas, miró fijamente el aire brillante que tenía delante y respiró hondo. Luego, giró la llave, parpadeó, y un segundo después el espacio a su alrededor giró, transformándose en un portal circular. Hajime había tenido éxito. Sonriendo alegremente, se giró para informar a sus camaradas de su éxito. Pero antes de que pudiera decir algo, escuchó a una chica gemir en éxtasis desde más allá del portal. Le siguió el sonido distintivo de la carne golpeando la carne contra la carne. Sintiéndose como si estuvieran espiando en las profundidades del abismo, Hajime y los demás miraron dentro del portal totalmente abierto. Lo que vieron les dejó marcados. ¿Te gusta eso, verdad, perra descarada? Kami-sama. Realmente eres el padre de Sea. Eres increíble. Kami estaba azotando a Ultina, que yacía en una cama debajo de él. Sea se tambaleó hacia atrás, mirando como si su alma hubiera abandonado su cuerpo.
Cory la golpeó apresuradamente en la espalda, trayendo hacia de regreso a la tierra de los vivos. Aunque los otros no se habían llevado una conmoción tan grande como la de Sea, sin embargo estaban horrorizados. Al sentir que había alguien allí, Cam se dio la vuelta. Cuando vio a Hajime y a los demás al otro lado del portal, sus ojos se abrieron de par en par. ¿J. Jefe? ¿Cómo conseguiste abrir un portal aquí? Sea. Y a todos los demás también. Cam parecía totalmente confundido, mientras que Ultina se recuperaba rápidamente de su confusión y sonreía felizmente al grupo. De alguna manera, logrando recuperarse de su conmoción, Hajime dijo: «Hey, Cam. Perdón por interrumpirte. No me di cuenta de que estabas en medio de algo. No sabía que ustedes dos tenían ese tipo de relación. Sea, no te me mueras ahora», añadió Yu. «Fufu, camarada Ultina. Me alegra ver que has encontrado un maestro digno». Ignorando a Tío por completo, Cam se giró hacia Hajime y Yu y tartamudeó: «Esto es un malentendido». Sin embargo, no estaba engañando a nadie. Sea, que había recuperado el sentido común, temblaba de rabia. Una columna de maná azul pálido se levantó de su cuerpo. Silenciosamente dio un paso adelante y sacó a Druken de su tesoro escondido. Mirando fríamente a Cam y Ultina, transformó su martillo de guerra en un modo de bombardeo. Su mano descansaba sobre el gatillo, preparada para descargar una bala explosiva sobre su padre. «Espera, Sea. Esto no es lo que parece. Tu padre nunca, Sea. Kando no es un hombre maravilloso. Debería haber esperado lo mismo de tu padre. Solo quería echar un vistazo a algunas de tus cosas, pero cuando me atrapó, me castigó muy duro». Ultina sonrió inocentemente, aplastando cualquier posibilidad de que Cam hubiera tenido que hablar para salir de esto. Miró a Ultina y gruñó: «Cállate, tú». Pero eso solo la hizo temblar de placer. Parecía que Ultina ya no podía ser salvada. Según Cam, la verdad es que Ultina se había obsesionado tanto con Sea que trató de colarse en la vieja habitación de Sea y revisar algunas de sus cosas. Cam la había atrapado y estaba en el proceso de castigarla. «Dices eso, pero parecía que estabas disfrutando azotándola». «Jefe». No solo Hajime no estaba convencido, sino también la hija de Cam. «Muere, pervertido de mierda». Se apretó sin piedad el gatillo contra su padre. Una bala explosiva le dio en el torso. Hajime cerró los ojos con simpatía, y luego cerró la puerta. Justo antes de que se redujera a nada, todos pudieron escuchar los gritos de Cam y Ultina. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a ayudarles. «Sea, anímate, no te preocupes, Sea». Eso fue solo un momento de debilidad. «Estoy seguro de que tu padre entrará en razón ahora, Hik. Yue-san, Kaori-san, gracias. Pero sé que eso no fue suficiente para matar a papá. Antes de ir al mundo de Hajime-san, necesito asegurarme de acabar con él para siempre». Picándolo en pedacitos, Sea no podía creer que había visto a su padre haciendo algo casi sexual con una chica de su edad. Ella había quedado bien marcada. A pesar del desafortunado incidente que habían presenciado, Hajime al menos había confirmado que la llave de cristal funcionaba. Aliviado y sintiendo un poco de lástima por Sea, Hajime se enfureció con sus orejas de conejo. «Ay, mira Sea. Lo disciplinaré adecuadamente, así que por favor no llores». «Va, Hajime-san». Se saltó a los brazos de Hajime. Sus orejas se movían de un lado a otro mientras intentaba negar la realidad que acababa de ver. Cada vez que lo hacían, golpeaban a Hajime en el ojo. Pero él aguantó, por el bien de Sea. Detrás de él, Suzu murmuró: «Siento que su relación no es diferente de la de Nagumo Kunitio-san». Por el bien de Sea, Hajime también la ignoró. Todos regresaron silenciosamente a la sala de estar. Nadie quería hablar de lo que acababan de ver, y el ambiente era incómodo. Pero muy pronto, Sea dejó de llorar y todos se desentendieron de eso. Hajime y los demás se tumbaron en los sofás de la sala de estar y descansaron un rato. Una vez recuperados, Hajime miró a todos con una sonrisa. «Muy bien, la primera prueba tuvo algunos contratiempos imprevistos, pero sostuvo la llave de cristal». Lleno de emoción, dijo: «Funciona. Tenemos un camino a casa, chicos». Suzu se puso en pie de un salto, sonriendo. Ryutarou también se levantó y levantó el puño, gritando de alegría. Shizuku y Cory se abrazaron, amplias sonrisas en sus caras. Incluso Koki, que había estado deprimido todo este tiempo, no pudo evitar sonreír un poco. Hajime sonrió, una profunda sensación de logro bañándole. Viendo una sonrisa tan genuina en su cara, Yu, Sea y Tío también sonrieron. Todo el mundo estaba de humor festivo. Durante unos 30 minutos,
todos se reían y bromeaban entre ellos. Una vez que la gente empezó a establecerse de nuevo, Hajime dijo, eso es genial y todo menos. Parece que va a pasar algún tiempo antes de que pueda elaborar un concepto mágico que nos proteja de ser reconvocado. El solo hecho de crear la llave de cristal había dejado a Hajime y Ayu más exhaustos que nunca. Parecía que el proceso de convertir un concepto en realidad dejaba a los lanzadores en un estado de tal cansancio que ni siquiera la magia espiritual o la magia de la restauración podían curarlo. Tenía sentido, considerando que lanzar magia conceptual requería un nivel de conocimiento y resistencia que solo podría lograrse despejando los 7 laberintos. La única forma de que Hajime y Yu se recuperasen era el descanso regular. Además, Hajime sabía ahora lo increíblemente poderoso, que era la voluntad increíblemente poderosa que necesitaba para hacer magia conceptual. Su deseo de algo tenía que ser tan grande como su deseo de volver a casa. Pero, por supuesto, era obvio que su deseo de regresar a casa era mucho mayor que su deseo de no ser reconvocado. Para cubrir su falta de voluntad, necesitaba tener una comprensión mucho más concreta de lo que estaba tratando de lograr. Intentaba bloquear la magia de cualquier otro mundo para que no le afectara. ¿Intentaba repeler solo el poder de It? ¿O estaba tratando de anular la invocación de la propia magia? Además, necesitaba asegurarse de que cualquier concepto de magia que creara no le impidiera regresar por su propia voluntad. De lo contrario, Miu, Remia, Seaitio no podrían regresar a ver a sus amigos y familiares. Y eso era algo que él no permitiría, así que sí, voy a necesitar hacer mucho más ensayo y error. Supongo que puedo probar cosas mientras vamos a buscar a Miu y ver a la familia de Tío, pero no estoy 100% seguro de poder hacerlo. Hajime se rascó la cabeza disculpándose, pero honestamente, a Kouri y a los demás les importaba un bledo que no estuvieran 100% seguros de que no les llamarían de vuelta. Incluso entonces, esto significa que podemos irnos a casa. Esto es asombroso, Hik. Hajime-kun. Gracias. Superada por la emoción, Kouri agarró la mano de Hajime y se puso a llorar. Su agradecimiento estaba tan lleno de sentimiento como lo había estado el anterior agradecimiento de Hajime a Yu. Ella estaba especialmente agradecida después de haber visto sus recuerdos. Ella estaba agradecida de que él todavía estuviera vivo, agradecida de que no se hubiera rendido en el abismo, agradecida de que hubiera venido a salvarla cuando ella más lo necesitaba, agradecida de que él la cuidara, y agradecida de que les hubiera encontrado un camino a casa. Hajime usó su mano libre para rascarse la mejilla. Luego, después de un momento de vacilación, la abrazó. Los ojos de Kouri se abrieron de par en par, pero un segundo después, ella sonrió y le abrazó, enterrando su cara en su pecho. Viendo eso, Yu solo se encogió de hombros y palmeó suavemente el hombro de Kouri. Lo perdonaré por esta vez, dijo ella. Shizuku miró a Kouri con envidia durante un momento, pero luego miró a Kouki, agitó la cabeza y sonrió a Hajime y Kouri. Sinceramente, ella también quería abrazar a Hajime, pero no quería arriesgarse a desestabilizar más a Kouki ahora mismo. Por supuesto, ahora que había decidido vivir más para sí misma, no se iba a conformar con mirar. Más tarde, cuando Kouki no estuviera, le pedía a Hajime que la abrazase. No tenía ni idea de si sería capaz de armarse de valor para preguntarle, pero al menos le cogería de la mano. A pesar de que ella ya le había besado en la mejilla, Shizuku seguía avergonzada. Hajime pudo leer los pensamientos de Shizuku con solo mirar su expresión, pero fingió no hacerlo y en cambio habló sobre sus planes futuros. Quiero pasar algún tiempo intentando hacer un artefacto de bloqueo de convocación, así que tomaremos a Fenrir para ir a buscar a Miu. Usar la aeronave para viajar en lugar de la llave de cristal ayudaría a preservar el maná de Hajime, que necesitaría si estuviera intentando más magia conceptual. También necesitaría conservar su maná para regresar a casa. Abrir una puerta a la tierra requeriría mucho más maná del que poseía Hajime, por lo menos 4 a 5 veces más que su piscina máxima de maná. Y aunque tenía las llaves de la puerta, que usaban relativamente poco maná, solo podía usarlas para abrir portales a lugares en los que había establecido de antemano los hoyos de puerta. Como solo había desarrollado la llave de la puerta después de regresar a la capital, aún no había podido instalar ninguno en el salón de Risen. En ese caso, iremos a la capital de los demonios mientras tanto. Ahora que por fin tenemos esta magia antigua, quiero domar a algunos monstruos para que se queden conmigo, pero Suzu no estaba segura de lo útil que sería domar a los monstruos de las cavernas de escarcha. Mientras que los monstruos del laberinto eran mucho más fuertes que la variedad que se encontraba afuera, los que estaban en estas cavernas eran todos de hielo. Aquí, donde las temperaturas bajo cero anulaban la mayoría de la magia de fuego, eso no era un gran problema. Pero la mayoría de los otros lugares no eran tan fríos.
No solo los monstruos de aquí serían derribados fácilmente por la magia de fuego en la superficie, sino que tampoco serían capaces de regenerarse como lo harían con el hielo de aquí abajo. Hajime consideró la difícil situación de Suzu durante un rato, y luego casualmente le arrojó una de las llaves de puerta. Tropezando, Suzu apenas se las arregló para atraparla. Miró confundida a Hajime. Yu y yo vamos a descansar aquí un rato para recuperar nuestro maná. Esa llave de la puerta conecta con Berbergen, así que, ¿por qué no van allí para domar a algunos monstruos del bosque mientras nosotros descansamos aquí? La mayoría de los monstruos allí son buenos manipulando su presencia. Si los domas y los fortaleces, definitivamente te serán útiles, ya veo. Sí, suena como una gran idea. Gracias, Nagumo-kun. Suzu sonrió a Hajime, y la saludó para que continuase. Al final, Suzu, Ryutaro, Shizuku, Koki y Kori decidieron ir a Berbergen, mientras que Hajime y Yu se recuperaron todo lo que podían del agotamiento del uso de la magia conceptual. Kori se estaba acercando porque estaba preocupada por dejar solos a Suzu y a los demás, mientras que Koki aparentemente iba a ayudar a sus amigos. En realidad, no podía soportar quedarse en el mismo lugar que Hajime. Una vez que se marcharon, la sala de estar se sintió mucho más vacía. De los que se quedaron, Tío decidió que en lugar de intentar domar a los monstruos, estaría mejor usando su recién adquirida magia de metamorfosis para fortalecer su transformación de dragón. Por otro lado, se parecía mucho a Hajime en que su aptitud para la magia de la metamorfosis era lamentablemente baja. Ella podría haber ido con los otros de todos modos, pero ahora mismo, realmente no quería reunirse con su papá o Ultina. Si los veía ahora, no estaba segura de poder evitar aplastarlos. Hajime y Yu se quedaron un rato más, recobrando sus fuerzas. La expresión de Hajime era más pacífica y relajada que nunca. Parecía como si estuviera tomando el sol en un agradable día de primavera. Habiendo finalmente encontrado un camino a casa, Hajime estaba regresando cada vez más a su viejo y amable yo. Tenía sentido, considerando que su largo y arduo viaje finalmente había quedado atrás. Mientras Hajime y los demás descansaban, discutieron en mayor detalle todo lo que había sucedido durante sus respectivas batallas contra sus copias. Cuando Tío terminó su historia, una vez más le rogó a Hajime que la castigara por atreverse a usarle como una herramienta para vengarse, y aunque todos sabían que se estaba volviendo más amable, Sea y Yu se quedaron totalmente sorprendidas cuando Hajime empezó a darle palmaditas en la espalda en vez de apartarla como de costumbre. De hecho, incluso Tío se sorprendió. Tan sorprendida que la fuerza se le drenó de las extremidades y empezó a temblar de vergüenza. Fue solo después de que Sea gritó: ¿dejaste de ser una pervertida por una vez? HHRMM. Usted es demasiado amable, maestro, pero mientras disfruto siendo atormentada, esto se siente sorprendentemente placentero a su manera. Aunque también es bastante vergonzoso. Tío-san, si tan solo estuvieras así todo el tiempo. Serías la mujer más encantadora y capaz de todas. Hajime tiene que asumir la responsabilidad de arruinarla. Ruborizada, Tío enderezó su espalda y se sentó formalmente frente a Hajime. Sea y Yu sonrieron irónicamente mientras miraban. Hajime también sonrió y dijo: bueno, supongo que no me gustaría que Tío llamara a otro hombre maestro, así que tendré que asumir la responsabilidad. ¿Ah? Maestro, está diciendo que finalmente me ve como una amante digna igual que Sea. Los ojos de Tío brillaban de esperanza. Hajime respondió con una cara seria: quiero decir, ¿te gustaría que tu mascota empezara a menear la cola por otro tipo? Este es mi castigo. Pensar que usted me impartiría palabras tan duras después de ser tan amable, maestro. Eres realmente increíble. Tío abrazó a Hajime y empezó a respirar con emoción. Pero por una vez, Hajime no la alejó. Ambos están más allá de la salvación. Yu y Sea pensaron simultáneamente. Pasó mediodía mientras Hajime y Yu descansaban y Tío se entrenaba. Finalmente, se abrió un portal en el centro de la sala de estar. Suzu y los demás habían regresado. Habían traído una colección de tigres, lobos, serpientes y otros monstruos de alto nivel de Berbergen. Parecía que sus intentos de domesticación habían sido un éxito. El grupo descansó mediodía más, y Suzu y el resto se tomaron ese tiempo para fortalecer a sus nuevos familiares. Hajime también diseñó artefactos de cuello encantados con sus cerraduras de puerta para los familiares de todos. De esta manera, Suzu y los demás podían dejarlos vagar libremente por su tierra natal y aún así llamarlos cuando los necesitaran. Muy bien, probablemente deberíamos irnos ahora, dijo Hajime. Suzu y los demás asintieron. Sus preparativos estaban completos. Oh sí. Aquí tienes, Hajime-san. Cuando salieron del palacio, Sea le entregó a Hajime un colgante en forma de lágrima.
Estaba hecho de un cristal azul transparente que parecía hielo, y estaba grabado con la cresta de Vandresini. Esto era una prueba de que Hajime y los demás habían conquistado las cavernas de escarcha. En verdad, cuando Hajime y yo habían caído inconscientes, parte de la pared se había deslizado para revelar una alcoba con el colgante. Se lo había recuperado entonces, pero se había olvidado de dárselo a Hajime hasta ahora. Hajime cogió el colgante y entró en el círculo mágico que había en la entrada del palacio. Hubo un fuerte crujido, y la fuente frente al palacio se congeló. Un trozo de hielo en forma de huevo se levantó de la fuente congelada. Un segundo después, el huevo estalló, enviando fragmentos de hielo volando por todas partes. Desde el interior del huevo apareció un dragón hecho de hielo. El hielo translúcido estaba hecho de luz blanca brillante. Hajime y los demás estaban asombrados mientras veían el espectáculo. El dragón de hielo descendió hasta donde estaba el grupo y bajó su cuello para que pudieran subirse. Parecía que este dragón de hielo era el atajo que lo sacaría de las cavernas de escarcha. Esta es una manera infernal de hacer un atajo. Tal vez sea nuestra recompensa. Nunca pensé que el tipo que hizo un juicio tan desagradable nos daría algo así. Hajime y los demás se subieron a la espalda del dragón, usando su cuello escalonado como una escalera. Una vez situados, el dragón agitó sus alas y se lanzó al cielo. Parecía que el dragón iba a estrellarse contra el techo, pero un momento antes parecía que un agujero circular lo dejaría pasar. Voló a través de la abertura sin disminuir la velocidad. Mientras el grupo disfrutaba de la brisa, Tío murmuró: el único dragón digno de llevar al maestro sobre su espalda soy yo. ¿Es demasiado tarde para cambiar? Hajime y los demás se rieron, y unos segundos más tarde atravesaron el túnel. El dragón emergió dentro de la tierra nevada de los campos de nieve. Sí. Hajime esperaba que el dragón los dejase aquí, pero siguió volando hacia arriba. Se elevó a través de las nubes oscuras que cubrían los campos de nieve y se detuvo solo cuando el grupo estaba disfrutando de la cálida luz del sol. Desde allí, se inclinó y comenzó a volar horizontalmente. A juzgar por la posición del sol, nos lleva al noroeste. Supongo que nos llevará todo el camino fuera de los campos de nieve. Milady y Meiru deberían haber aprendido de Vandré. Siento como si todas las liberadoras tuvieran personalidades desagradables. Al oeste de los campos de nieve estaba el reino demoníaco de Garland, mientras que la garganta del Reisen estaba al norte. Como el dragón se dirigía hacia el noroeste, los dejaba en algún lugar cerca de ambos lugares, así que, independientemente de la raza de los contrincantes, estarían cerca de alguna parte de su propio territorio. A juzgar por el hecho de que el grupo no sentía frío a pesar de la altitud, el dragón también había levantado una simple barrera de protección contra la intemperie. El atajo de Vandré estaba muy lejos del inodoro de Milady o del torpedo de agua de mar de Meiru, y aunque Altina ni siquiera había desalojado sin contemplaciones a los aspirantes de su laberinto, había incorporado cucarachas a su juicio. Mientras tanto, Vandré no solo había proporcionado un cómodo y conveniente atajo, sino que también se veía bien. Hajime no pudo evitar sentirse agradecido con Vandré. Al mismo tiempo, no pudo evitar compadecerse de los miembros masculinos de los liberadores. No cabe duda de que lo pasaron maltratando con sus contrapartes femeninas. ¿Sabes? Nunca he visto a Nagumo-kun hacer una expresión así. No sé qué pasó en el laberinto de Milady-san, pero recuerdo claramente lo horrible que fue el final de las ruinas de Melusine. Mientras Suzu y Kori charlaban, el dragón empezó a descender. Parecía que se estaba acercando a su destino. Por lo que parece, el dragón de hielo era incapaz de traspasar los límites de los campos de nieve. Se sumergió de nuevo en las nubes que cubrían perpetuamente los campos de nieve y los llevaron hasta el borde mismo de la nieve. Gracias. Estoy seguro de que el tipo que te hizo fue un gran hombre. A diferencia de Milady, Vandré ni sabe cómo tratar a sus invitados. Gracias. Me alegro de que Vandré fuera mucho mejor persona que Milady o Meiru. Hajime, Sea y yo agradecieron al dragón cuando se bajaron de él. Hajime no estaba seguro si era solo su imaginación, pero el dragón parecía contento con la alabanza. Agitó su cola alegremente, y luego voló de vuelta a la helada ventisca. Hajime y los demás no se alegraron de estar de nuevo atrapados en la ventisca del campo de nieve, pero al menos sabían que la salida no estaba lejos. El grupo corrió hacia el borde de los campos de nieve, pero entonces Hajime y Sea se detuvieron repentinamente. Ellos entrecerraron los ojos y dijeron: todos, tengan cuidado. Parece que tenemos una fiesta de bienvenida esperando afuera. Definitivamente reconozco esta presencia. Hay muchos de ellos también. Esto no es bueno. Todo el mundo se puso tenso al escuchar las advertencias de Hajime y Sea. Sacaron sus armas y se prepararon para la batalla. Hajime y los demás intercambiaron miradas, asintieron el uno al otro, y luego salieron de la tormenta de nieve. Afuera, vieron, así que viniste aquí después de todo. Es el mismo lugar donde me dejaron.
Así que, se las arreglaron para despejar el laberinto, chico de pelo blanco, Fufu. ¿Cuánto tiempo sin verte, Koki-kun? ¿Has estado bien? El demonio general Freit Bagua, y su dragón blanco y Areinos. Había traído con él unos cientos de monstruos voladores, la mayoría dragones. Eri también estaba allí, con sus cabellos grises ondeando en la brisa. Estaba volando, un par de alas grises brotando de su espalda. Pero lo más aterrador de todo fueron los apóstoles. Había 500 de ellos. Un ejército lo suficientemente grande como para borrar el cielo esperaba a Hajime. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.